Feliz sábado, queridos hermanos. Antes de comenzar, voy a invitar a que me puedan acompañar en una oración, los que puedan postrarse en reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Una vez más estamos aquí puestos de rodillas para poder pedirte iluminación y comprensión en todo lo que se va a hablar, Señor. Sea tú quien dirige toda esta programación. Quédate con nosotros y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Son invitados a tomar sus asientos. Bueno, esta mañana de sábado estoy muy feliz de poder estar aquí, compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, también imagino, espero que ustedes estén de una forma grata para el Señor, ¿verdad? Quiero comenzar diciendo que en las situaciones de la vida cotidiana, todos alguna vez hemos pasado o vamos a pasar por momentos o situaciones sombrías, ¿verdad? Todos sin ninguna excepción. Momentos en que ya tal vez no veamos la salida, momentos en los que nos demos por vencido, situaciones que nos agobian, ¿no? Nos drenan, nos vampirizan las energías y pues aparentemente no vemos una salida. Nos dejamos llevar muchas veces, la situación nos agobia, es mucho más pesada y nos concentramos tanto en la situación o en lo que estamos atravesando que no vemos una posible salida, como mencioné, y es como un dicho que decimos nosotros, nos echamos al muere, no sé si lo han escuchado antes, ¿no? Entonces, cuando suceden estas situaciones, hay muchos factores los cuales pueden ser posibles causantes, ¿verdad? Tal vez uno de los factores, un principal factor puede ser el económico, otro factor puede ser en la familia, ¿no? A veces el esposo o la esposa, muchas veces los hijos. Otro factor puede ser que una pérdida de trabajo, ¿verdad? Y otro factor también que es importante puede ser cuando ya una enfermedad avanza y avanza y avanza, ¿no? Entonces también es un momento que nosotros queremos claudicar, ¿no? Que nos sentimos débiles, que no vemos solución. Y pues, aunque esto pase, muchas veces nosotros no vamos a entender el porqué estamos atravesando esta situación. Mismo que sea un tiempo corto, mismo que sea algo prolongado, ¿verdad? Y no entendemos, decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estamos en esta situación? Entonces, tenemos que saber eso, ¿no? Que todos vamos a pasar momentos sombríos en la vida, pero hay un pero ahí. Hay una forma de poder afrontarlo. Bueno, hay varias formas, pero hay una forma que el Señor nos puede ayudar a poder afrontarlo, ¿no? Ahora bien, sin importar qué sea lo que estemos atravesando, escucharon bien, sin importar qué sea, vamos a entender dos cosas diferentes. Una es andar en oscuridad y otra es atravesar la oscuridad. Bien, quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que Jesús vino a liberarnos de estas tinieblas, ¿no? Y nos ha trasladado a su reino. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que los creyentes, los cristianos, los que creemos en Cristo, en Jesús, no vivimos en tinieblas. Quizá atravesemos o pasemos las tinieblas, pero no vamos a vivir, porque ya dijimos que son dos cosas diferentes. El atravesar las tinieblas es superar el objetivo, ¿no? Superar la situación, pero el vivir, estamos hablando completamente de una vida pecaminosa, ¿no? No estar con el Señor. Entonces, teniendo en mente en esto, quiero también compartir otro versículo, otro pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 6 y 7. Y presten atención a lo que dice aquí.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Escucharon lo que dicen los dos versículos? Uno es para decir que los cristianos no vamos a andar en tinieblas, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice el otro? Que si nosotros decimos que estamos con Él, pero no, mentimos, estamos andando en tinieblas, estamos en pecado, ¿verdad? Porque lo que andamos con luz, dice, porque si andamos en luz, Él está con nosotros y vamos a tener comunión los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Está, creo, proyectado, bueno, lo van a proyectar, pero dice, ¿cómo caminar con Dios en tiempos difíciles? ¿Será posible? Y quizá muchos tal vez digan, o alguien diga, yo estoy pasando por un momento difícil ahora, ¿cómo voy a caminar con Dios? ¿No? Y tal vez nosotros digamos, ay, ¿cómo superó ese momento? Y digan, no, todavía no lo he superado, sigo caminando, sigo atravesando la oscuridad. Entonces yo quiero escoger hoy día un ejemplo, en la Biblia cita varios, pero nos vamos a concentrar en un ejemplo de un personaje el cual estuvo en oscuridad, estuvo en tinieblas, ¿no? Y logró atravesar con la gracia del Señor. Para ello voy a invitarlos nuevamente en la Biblia que nos vayamos todos al primer libro, el libro de Génesis. Vamos a concentrarnos en Génesis 37. Habla de la vida de José. Todos bien ya deben saber quién fue José, ¿verdad? Y en esta parte, bueno, si bien decimos que José no fue uno de los más importantes de los hijos de Jacob, o sea, sí para él fue el hijo amado, pero no fue uno tan importante, pero llegó a ser un personaje que llegó a ser el segundo al mando prácticamente de todo Egipto, en ese momento, que era la nación que gobernaba y tenía la potestad, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a partir, como dijimos, del ejemplo de la vida de José. En José 37, los versículos del 1 al 4, voy a dar lectura y dice lo siguiente. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, el nombre de José cambiado, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Bien, aquí en estos primeros capítulos, estos primeros versículos, ya nos menciona o nos adelanta de lo que vamos a ver. Habla aquí de Jacob, o de Israel también, ¿no? Que ese era el nombre que le puso el Señor. Pero había un detalle aquí, o hay varios detalles en lo que podemos poder parar a reparar. Dice lo siguiente: José apacentaba las ovejas, ¿verdad? A la edad de 17 años. Era el hijo más querido, menciona la Biblia, por por Jacob. Y por ese hecho, ¿qué pasaba? Los hermanos que él tenía lo aborrecían, ¿verdad? Bueno, también él no colaboraba mucho porque dice que él era, se podría decir en estos tiempos, un soplón, uno que daba voz, contaba cada detalle de lo que hacían sus hermanos. Por ese hecho, sus hermanos llegaron a aborrecerlos, menciona, ¿no? Entonces, adelantándonos un poco más a la situación, vamos a saber que por ese hecho que sus hermanos lo aborrecían, hicieron un concilio, lo decidieron vender como esclavo, primero quisieron matarlo, fue llevado como esclavo a la casa de Potifar. De Potifar tuvo un engaño, la esposa de Potifar lo engañó y por ese hecho lo metieron a la cárcel. Llegó a la cárcel, interpretó algunos sueños, se portaba de una manera excelente. O sea, siempre destacaba de donde estaba y posterior a eso fue a interpretar los sueños del faraón. Y así fue como pasó a gobernar Egipto, ¿no? O sea, como segundo prácticamente. Entonces, eso es un pequeño resumen así de la vida de José, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito más a detalle ahora. Para lo cual,
quiero mencionar a ustedes 6 puntos en los cuales nosotros vamos a poder ver cómo Dios obra de diferentes maneras, ¿no? El primero va a ser lo siguiente: Dios está con nosotros en momentos difíciles. ¿Ustedes piensan que Dios está con nosotros en momentos difíciles? Muy bien, porque Dios estuvo con José. Dice la Biblia en Génesis 39, cuando él fue llevado a Egipto, el versículo dice: pero Jehová estaba con José y fue un varón próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio, en la casa de Potifar, ¿verdad? Si bien aquí, cuando los hermanos quisieron matarlo, hubo 2 hermanos en los cuales podemos decir que se interpusieron, ¿verdad? Rubén y Judá, ¿no? Que dijeron: es nuestro hermano, no podemos hacer esto. Entonces decidieron venderlo. Dios ya estaba con José desde ese momento, porque si no hubiera estado, los hermanos tal vez lo hubieran matado. Ellos le tenían un rencor, un odio a José, ¿no? Entonces vemos que ahí Dios estaba con él. Entonces dice lo siguiente, voy a continuar leyendo los versículos: y vio su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y él no se preocupaba de nada sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la esposa de su señor puso sus ojos en José, y le dijo: acuéstate conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la esposa de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Estas palabras fue las que mencionó José a la esposa de Potifar, ¿verdad? Entonces ya vemos aquí también, nos enseña o nos dice que ya José a esa edad era una persona con bastante moralidad, ¿verdad? Para mantenerse firme a la tentación. Y la Biblia menciona, continúa mencionando, que ella dice que cada día era que lo molestaba, vamos a poder decir, que lo insinuaba, ¿no? Que lo acosaba, exactamente, esa es la palabra, para que él ceda y caiga en la tentación y esté con ella. Y él rehusaba esto. Hasta que cierto día ella pone una trampa, ¿verdad?, a José, y lo acusa de una forma cuando llega a Potifar y le dice: mira, el siervo que tú trajiste, el hebreo que tú trajiste, quiso abusar de mí y yo me quedé con sus ropas, ¿verdad? Esto vamos a verlo en el versículo 19, o sea, para adelante. Y sucedió que como oyó su señor las palabras de su esposa, le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor, dice, y tomó su señor a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero aquí miren, escuchen esto: pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y ahora vemos 2 situaciones. Primero, cuando sus hermanos habían decidido venderlo y llevarlo a Egipto, Jehová estaba con él, mencionan. Dios estaba con José. Ahora vemos, él se mantuvo firme, no cedió a la tentación, y de una forma, se podría decir, engañosa, tramposa, lo habían enviado a él, a un inocente, a la cárcel. Pero Jehová seguía con él en la cárcel. Eso nos menciona la Biblia, ¿verdad? Dice que donde él estaba prosperaba porque hallaba gracia hacia las demás personas. El jefe de la cárcel, dice, entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo dirigía. No veía al jefe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, bien,
Dijimos que el primer tópico, para decirlo así, que vamos a ver es que Dios está con nosotros aún en momentos difíciles, ¿verdad? Dios estuvo con José, no lo desamparó, pero aquí vamos a decir una cosa. ¿Por qué creen que Jehová estaba con José? Porque él había respondido ser un siervo fiel a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si uno desconoce o no quiere reconocer a Jesucristo? A los momentos actuales estoy hablando. ¿Será que también Él va a estar con nosotros? En Hebreos 13:5, el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, no te abandonaré, pese a la situación en la que estés atravesando, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que mientras estemos con Él, Él no nos va a dejar, ¿verdad? Entonces, sin importar la situación, podemos estar como José fue a Egipto, estaba prosperando, posterior a eso fue engañado, inocentemente lo llevaron a la cárcel y aún así el Señor seguía con él, lo seguía prosperando. Entonces, sin importar la situación, el Señor está con nosotros, ¿no? Pero hay que confiar en eso. El salmista David nos dice en Salmos 139, escuchen bien lo que dice aquí. 139, el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Y más adelante en el versículo 11 responde, si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que no importa la oscuridad o el momento, la situación que estemos atravesando, para Dios no hay tal cosa. No, físicamente para Dios no hay algo que Él no pueda ver, ¿no? Y cuando nosotros estamos en esta situación, en estos momentos, el Señor está viendo, Él está percatándose de todo lo que pasa, cada detalle, cada sencillo evento, Él sabe de lo que estamos pasando. Entonces, sin importar, quédense con estas palabras, sin importar el momento, la situación, la causa de lo que haya sido, el Señor está con nosotros, aun cuando la intensidad de la oscuridad sea mucho más. Entonces, Dios siempre está con nosotros. Quédense con esto en pensamiento. Pero esta promesa, como dijimos, es solo para quienes conocen a Jesucristo, ¿ya? ¿Cómo desarrollo yo una comunión con Dios? Si yo digo, yo soy un pecador, yo vengo del pecado, entonces, ¿cómo voy a hacer esta unión? ¿Cómo vamos a unir a un pecador con el Dios Santo? Prácticamente cuando reconocemos que Jesucristo vino a morir aquí, ¿no? Derramó su sangre en el Calvario, y esto hace posible que yo pueda clamar al Señor, Señor, perdóname de todos mis pecados, y que por la gracia, en el momento que yo confiese, puedo adquirir, el Señor viene a morar dentro de mí, y también de esa manera el Señor va a dirigir mis pasos. Pero esto es cuando yo lo reconozco, ¿verdad? Porque si no lo reconozco no va a suceder de esta manera. Y cuando el Señor viva dentro de mí, Él me podrá guiar a cada momento sombrío el cual yo esté atravesando. Amén por eso. Amén. Muy bien, vamos a pasar al segundo detalle, o el segundo tópico del cual quiero compartir con ustedes. Y dice lo siguiente, Dios tiene un propósito al permitir tiempos difíciles. ¿Escucharon bien? Dios tiene un propósito, dice, al permitir tiempos difíciles. Y muchos tal vez dirán, pero Señor, o dicen, el Señor no sabe lo que yo estoy pasando. Sí, claro que sí sabe, solo que hay un propósito que nosotros vamos a desconocer en ese momento. Es indiferente saber el problema actual que uno esté pasando, ¿no? Si usted o nosotros somos hijos de Dios, pues tenemos que tener la certeza y la confianza plena en que Dios estará con nosotros en ese momento y que hay un propósito el cual está permitiendo o disponiendo que nosotros atravesemos esta situación, ¿verdad? Volvamos al caso de José. ¿Qué creen que estaba pasando con él en ese momento? Dios lo que hacía lo estaba preparando. Él iba a ser el segundo al mando de la nación de Egipto, una nación grande. Entonces él tenía que tener una preparación para eso. Era por eso que todo esto que le estaba sucediendo era una preparación. Él, lógicamente, no lo sabía en ese momento. Y si nosotros vamos a hablar humanamente de José, vamos a decir que él fue un salvador de sus hermanos, de su casa y salvador de la nación. Humanamente hablando, ¿verdad? Claro, eso es cierto.
Y lo que al parecer había sido un acto cruel, un acto vil que sus hermanos realizaron con él, de venderlo como esclavo, pues Dios, ante los ojos de Dios, lo convirtió en la respuesta, en la salvación, ¿no? Ante los ojos de Dios. Entonces, ahí vamos a ver lo segundo que dijimos, que hay un propósito que Dios conoce cuando nosotros atravesamos una situación difícil. Vamos a pasar al tercero. Y dice, la oscuridad durará tanto como sea necesario para que Dios cumpla este propósito. ¿Escucharon bien? El problema, dice, la oscuridad, la situación agobiante, lo que nos aqueja, va a durar tanto cuanto sea necesario para que Dios cumpla este propósito. Y miren, si nosotros nos ponemos a pensar lo siguiente, si por lo menos podríamos ver a futuro en una situación, pensemos que estamos en una situación agobiante ahora y podemos ver a futuro que ya la superamos, que ya la pasamos, ¿qué vamos a decir en ese momento? Sí, Dios, gracias, porque aprendí. Porque aprendí de la situación, ¿verdad? Pero, ¿quieres volver a pasar por eso? Claro que no. Entonces, esto es lo que quiere decir que cuando estamos en el momento, en la angustia, nosotros muchas veces nos dejamos llevar, ¿no? Y no vemos que ese propósito que el Señor tiene para nosotros es por una causa específica. Y nos desesperamos, ¿no? Nos dejamos llevar. Él, como dijimos, tenía el propósito de que José iba a ser el segundo al mando, ¿no? Todos esos años que él estuvo pasando, atravesando esos problemas, era preparación que él estaba obteniendo. Pues aprendió el lugar, aprendió el idioma, aprendió las costumbres, aprendió a manejar la situación y también se preparó de una forma para los tiempos difíciles que iban a venir, ¿no? Entonces, todo el proceso que determine el Señor, nosotros lo vamos a desconocer obviamente, pero cuando ya lo logremos pasar, vamos a decir, era por esto, Señor. Y claro que sí, va a ser de esa manera, solo que nosotros tenemos que confiar todo el tiempo en el proceso, ¿no? Aún sea corto, sea más prolongado, en el caso de algunas personas, ¿no? No lo sabemos, solo tenemos que confiar. Solo nos pide eso el Señor. Pasemos al cuarto punto. Dice, aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Suena raro esto decirlo, ¿verdad? Aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Pero lo que pasa es que cuando estamos en luz, o bueno, cuando está todo bien, no hay la necesidad o no hay ese apego de querer buscar conocimiento, porque todo está bien, estoy tranquilo. Pero cuando estamos en problemas, ahí muchas veces nosotros decimos, ay Señor, después de que pasamos lo que pasamos, de recién queremos aprender, queremos buscar, ¿no? Miren, ¿qué fue lo que aprendió José estando en oscuridad? Él aprendió tal vez a querer más a su familia. No solamente era él y su papá, también tenía hermanos. Tal vez aprendió ese amor que él había desconocido. No que lo desconocía, sino que como era un medio, podemos decir, chismoso, aprendió que por esa causa sus hermanos era que lo llegaron a aborrecer. Aprendió también a que él tenía dones para gobernar, o sea, no para gobernar, sino mejor dicho Claro, aprendió que tenía dones y talentos, ¿no? El talento de la administración. Eso no lo iba a aprender en su casa, porque en su casa él se sentía cómodo, él estaba tranquilo, era el hijo más amado, él era prácticamente el niño mimado, por así decir, entonces no iba a aprender que tenía estos dones y estos talentos porque no se veía en la necesidad, ¿no? Por eso decimos que aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Hasta que tuvo que ser forzado a esta situación, y es que ahí se vio obligado a aprender, ¿no? Y así fue que aprendió mucho de sí mismo. También había aprendido que moralmente él era bien, era digno, porque resistió a la tentación con la esposa de Potifar, ¿verdad? Y esto era porque también había tenido enseñanzas de su padre, ¿no? Entonces, quedémonos con eso. Muchas veces vamos a decir que nosotros aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Obviamente, lo ideal sería aprender en la luz, pero somos humanos y generalmente cuando estamos bien no vemos necesidad de querer buscar o aprender más, ¿verdad? Y tiene que ser de esta manera en muchos casos. Ahora vamos a ver el quinto punto. Dice que aún en los momentos sombríos caminamos hacia la luz. José caminaba hacia la luz cuando estaba siendo vendido esclavo por sus hermanos a Egipto.
Josué caminó hacia la luz también cuando estaba siendo preso a la cárcel por aquel engaño que había sufrido, ¿no? Entonces, no hay que subestimar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Siempre, si nosotros siempre nos movemos hacia la luz, si nos ponemos nuestra atención, nuestro foco siempre en Dios, Él siempre nos llevará hacia la luz, ¿no? Incluso cuando estemos en el momento más sombrío, tal vez el momento más oscuro, donde ya no podamos más, donde querramos claudicar, pero si yo me niego a seguir la luz del Señor, cierro mis ojos y no quiero hacer caso omiso a lo que el Señor me dice, voy a estar andando en círculos, no me voy a dar cuenta. Hasta que un momento diga yo, ok Señor, ahora sí necesito que tú me guíes. En ese momento recién voy a poder abrir la luz y voy a poder ver destellos que el Señor me va a ir guiando paso a paso, solamente si yo confío pleno en el Señor, ¿verdad? Y esto es como decir un paso a la vez, porque mismo incluso en situaciones cotidianas, diarias que tenemos, nosotros vamos a ver esos destellos del Señor. Y muchos, yo sé que muchos se ponen a pensar, ¿no? Hay situaciones diarias, cotidianas, que nosotros vemos que podemos avanzar un paso a la vez, ¿verdad? Mantengamos nuestro enfoque en Dios y Él siempre nos mostrará esa luz al cual el siguiente paso que tenemos que recurrir. Amén. Amén. Por último, el sexto punto que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. ¿Qué quiere decir esto? Y hay una palabra aquí clave. Me refiero a ser sensibles. Porque muchas veces al decir yo pasé o atravesé un momento difícil, sí, yo lo hice, gracias Señor, aprendí mucho, está bien, ¿quiero volver a pasarlo? Claro que no, ya aprendí. Pero no soy sensible al escuchar a un hermano, a un amigo, a un familiar que está atravesando un momento así. Pero como yo ya lo pasé, digo, no, él ya ahora tiene que pasarlo él solo. Y no es así. El Señor nos invita o nos pide que nosotros seamos sensibles, que podamos ayudar a estas personas también a atravesar ese momento de oscuridad, ¿verdad? Tenemos que estar disponibles para la gente que nos rodea. Muchas veces somos egoístas en este sentido porque estamos en el ámbito familiar, tal vez incluso, pero no nos importamos mucho por los problemas de otros. Más me importo por mi problema. Y aunque la otra persona nos está dando pistas, nos está diciendo que está atravesando problemas, pero digo, no, que él tiene que pasarlo. Yo voy a orar tal vez por él y ya con eso nos bastamos. Y no es de esa manera. El Señor nos pide, nos dice que usemos estas herramientas que Él nos enseñó para que podamos ayudar y podamos enseñar lo que hemos aprendido. Así va a ser más fácil de poder sobrellevar a la otra persona, ¿no? Dice que, pero para que todo esto podamos llegar a realizarlos, todo esto vamos a poder encontrarlos en la asombrosa, la eterna, la preciosa y duradera palabra de Dios, ¿no? Para eso nosotros tenemos que saber, conocer, porque si no, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a poder decir a otra persona si nosotros mismos no la conocemos? Dios convertirá estos momentos de oscuridad en una luz radiante y brillante, ¿no? Si tan solo la leemos y confiamos en la palabra, ¿no? Es solamente Dios el que puede hacer volver a estas tinieblas, a esos problemas, a esas agobiaciones, esas claudicaciones, esas tribulaciones en una luz y así podemos obtener paz, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quería compartir con ustedes, queridos hermanos, en esta mañana. Estos 6 puntos para que, lo voy a repetir para que ustedes se acuerden. El primero, sabemos que Dios está con nosotros en la oscuridad, en los momentos difíciles. El segundo, que Dios tiene un propósito para que este momento difícil, por eso lo permite, por eso lo dispone. El tercero, la oscuridad, durará tanto como sea necesario para que Dios cumpla este propósito. El cuarto, vamos a ver que aprendemos más en la oscuridad que en la luz, muchas veces, ya lo explicamos por qué. El quinto, que aún en los momentos sombríos caminamos hacia la luz. Y el sexto, que lo que aprendimos en la oscuridad podamos compartirlo en la luz. Amén, hermanos. Quisiera ahora, para terminar, que podamos cantar todos. Este himno que está es el 425
pero quisiera que lo cantemos a capela, o sea, sin audio. 424, perdón. Titula Nunca desmayes. Que podamos pensar en la letra que nos dice este himno. Dios cuidará de ti, dice, ¿no?, el coro. Entonces, por favor, entremos en ese espíritu de alabanza al Señor, pensemos en la letra. Y como dice el coro, Dios cuidará de ti. Entonces, podemos cantarlo a capela, de pie, sí, de pie. El micrófono. Entonces vamos. Vamos, 2, 3. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Es sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Amén. Amén. En 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Con esto en mente quiero invitarlos a que postremos una vez más, dobleguemos las rodillas para hacer una oración al Señor. Oremos. Cariñoso y bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos,
Una vez más, un grupo de tus hijos estamos aquí de rodillas para suplicarte el perdón de todas nuestras faltas, Señor, de todos nuestros pecados, para pedirte que tú puedas ser quien guíe nuestra vida, que nos haga salir de estos momentos de dificultades que atravesamos, que no sabemos que no lo entendemos el por qué ahora, pero ayúdanos a tener la confianza plena, Señor, en que tú estás con nosotros en cada momento y que con tu ayuda lo podremos superar. Quédate, Señor, con nosotros, bendícenos, bendice a todas las personas que están aquí presentes, las personas que nos ven a través de las redes y ayúdanos en todo momento, Señor. También te pido que bendigas los alimentos que nos vamos a servir. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos.